Dos Reyes capítulo 1. El juicio del Señor contra Ocosías. Después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo: vayan y consulten a Baal-zebub, dios de Ecrón, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Pero el ángel del Señor dijo a Elías el tisbita: levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles: ¿y ustedes, por qué van a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor: ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que morirás, sin duda alguna. Y Elías se fue. Cuando los mensajeros regresaron, el rey les preguntó: ¿cómo? ¿Ya están de regreso? Ellos respondieron: es que un hombre nos salió al encuentro, y nos dijo que regresáramos al rey que nos había enviado y le dijéramos: así dice el Señor, ¿por qué mandas a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que morirás, sin duda alguna. El rey preguntó: ¿qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo? Llevaba puesto un manto de piel, y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos: ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Y enseguida envió a un capitán con 50 soldados a buscarlo. El capitán fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, dijo, el rey le ordena que baje. Si soy hombre de Dios, respondió Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo, y consumió al capitán y a sus soldados. Así que el rey envió a otro capitán con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo, y consumió al oficial y a sus soldados. Por tercera vez el rey envió a un capitán con otros 50 soldados. Cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró: hombre de Dios, le ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo, y consumió a los 2 primeros capitanes y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. El ángel del Señor ordenó a Elías: baja con él, no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo: así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-zebub, dios de Ecrón. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que morirás, sin duda alguna. Así fue como murió el rey, según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Joram lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el 2.º año de Joram, hijo de Josafat y rey de Judá. Los demás acontecimientos del reinado de Ocosías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Dos Reyes capítulo 2. Elías es llevado al cielo. Cuando se acercaba la hora en que el Señor se llevaría a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo salieron de Gilgal. Entonces Elías dijo a Eliseo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado a Betel. Pero Eliseo respondió: tan cierto como el Señor y tú viven, te aseguro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Betel. Allí los miembros de la comunidad de profetas de Betel salieron a recibirlos y preguntaron a Eliseo: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Lo sé muy bien. Cállense. Elías, por su parte, volvió a decirle: quédate aquí, Eliseo, pues el Señor me ha enviado a Jericó. Pero Eliseo repitió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que fueron juntos a Jericó. También ahí los miembros de la comunidad de profetas de la ciudad se acercaron a Eliseo y preguntaron: ¿sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Lo sé muy bien. Cállense. Una vez más Elías dijo: quédate aquí, pues el Señor me ha enviado al Jordán. Pero Eliseo insistió: tan cierto como que el Señor y tú viven, te juro que no te dejaré solo. Así que los dos siguieron caminando y se detuvieron junto al río Jordán. 50 miembros de la comunidad de profetas fueron también hasta ese lugar, pero se mantuvieron a cierta distancia, frente a ellos. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se dividió en dos y ambos lo cruzaron en seco. Al cruzar, Elías preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que me separen de tu lado? Te pido que yo herede una doble porción de tu espíritu, respondió Eliseo. Has pedido algo difícil, dijo Elías, pero si logras verme cuando me separen de tu lado, te será concedido. De lo contrario, no. Iban caminando y conversando cuando, de pronto, los separó un carro de fuego con caballos de fuego, y Elías subió al cielo en medio de un torbellino. Eliseo, viendo lo que pasaba, se puso a gritar: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel.
pero no volvió a verlo. Entonces agarró su ropa y la rasgó en dos. Luego recogió el manto que se le había caído a Elías y regresó a la orilla del Jordán. Entonces golpeó el agua con el manto y exclamó: ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto golpeó el agua, el río se partió en dos y Eliseo cruzó. Los profetas de Jericó, al verlo, exclamaron: el espíritu de Elías se ha posado sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se postraron ante él, rostro en tierra. Mira, le dijeron, aquí se encuentran entre nosotros tus servidores, 50 hombres muy capaces que pueden ir a buscar a tu maestro. Quizás el espíritu del Señor lo tomó, y lo arrojó en algún monte o en algún valle. No, respondió Eliseo, no los manden. Pero ellos insistieron tanto que él se sintió incómodo y por fin les dijo: está bien, mándenlos. Así que enviaron a 50 hombres, los cuales buscaron a Elías durante 3 días, pero no lo encontraron. Cuando regresaron a Jericó, donde se había quedado Eliseo, él les reclamó: ¿no les advertí que no fueran? Eliseo purifica el agua. Luego, los habitantes de la ciudad dijeron a Eliseo: Señor, como usted puede ver, nuestra ciudad está bien ubicada, pero el agua es mala, y por eso la tierra ha quedado estéril. Tráiganme una vasija nueva y échenle sal, ordenó Eliseo. Cuando se la entregaron, Eliseo fue al manantial y al arrojar allí la sal, exclamó: así dice el Señor, yo purifico esta agua para que nunca más cause muerte ni esterilidad. A partir de ese momento y hasta el día de hoy, el agua quedó purificada según la palabra de Eliseo. Eliseo maldice a los burlones de Jericó. Eliseo se dirigió a Betel. Iba subiendo por el camino cuando unos muchachos salieron de la ciudad y empezaron a burlarse de él. Vete, viejo calvo, le gritaban. Vete, viejo calvo. Eliseo se volvió y, clavándoles la vista, los maldijo en el nombre del Señor. Al instante, 2 osas salieron del bosque y despedazaron a 42 muchachos. De ahí, Eliseo se fue al monte Carmelo y luego regresó a Samaria. 2 Reyes. Capítulo 3. Los moabitas se rebelan. En el año 18 de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria y reinó 12 años. Jorán hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como su padre y su madre, pues mandó que se quitara una piedra sagrada que su padre había erigido en honor de Baal. Sin embargo, Jorán se aferró a los mismos pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a los israelitas, pues no se apartó de esos pecados. Ahora bien, Mesa, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual entregaba al rey de Israel 100.000 ovejas y la lana de 100.000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel, y envió este mensaje a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Jorán. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto, hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¡Ay!, exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor, para que consultemos al Señor por medio de él? Un oficial del rey de Israel contestó: aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías, pues él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado de Josafat y del rey de Edom. Pero Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo yo que ver con usted? Váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. No, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor de los ejércitos, a quien sirvo, te aseguro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. En fin, que me traigan un músico. Mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo, que dijo: así dice el Señor, habrán zanjas por todo este valle, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedras los campos fértiles. A la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, toda el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera. Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua, y a los moabitas les pareció que estaba teñida en sangre. Es sangre de batalla,
exclamaron. Esos reyes deben de haber peleado y se han matado unos a otros. Vamos, Moab, al saqueo. Cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente y los derrotaron. Aquellos se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron, los aniquilaron y destruyeron sus ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir-Jareset quedó en pie, aunque los senderos la cercaron y también lograron conquistarla. El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros armados con espada con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hijo primogénito, que había de sucederlo en el trono, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. A raíz de esto, se desató contra Israel una furia incontenible, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver a su país. 2 Reyes capítulo 4. El afete de la viuda. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y, a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos, y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. El hijo de la sunamita. Un día, cuando Eliseo pasaba por Sunem, cierta mujer de buena posición le insistió que comiera en su casa. Desde entonces, siempre que pasaba por ese pueblo, comía allí. La mujer dijo a su esposo: mira, yo estoy segura de que este hombre que siempre nos visita es un santo hombre de Dios. Hagamos un cuarto en la azotea y pongamos ahí una cama, una mesa con una silla y una lámpara. De ese modo, cuando nos visite, tendrá un lugar donde quedarse. En cierta ocasión Eliseo llegó, fue a su cuarto y se acostó. Luego dijo a su criado Giezi: llama a la mujer sunamita. El criado así lo hizo y ella se presentó. Entonces Eliseo dijo a Giezi: dile a la señora: te has tomado muchas molestias por nosotros. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Quieres que le hable al rey o al comandante del ejército en tu favor? Pero ella respondió: yo vivo segura en medio de mi pueblo. Eliseo preguntó a Giezi: ¿qué puedo hacer por ella? Bueno, contestó el siervo, ella no tiene hijos y su esposo ya es anciano. Llámala, ordenó Eliseo. Giezi la llamó y ella se detuvo en la puerta. Entonces Eliseo prometió: el año que viene, por esta fecha, estarás abrazando a un hijo. No, mi señor, hombre de Dios, exclamó ella. No engañe usted a su servidora. En efecto, la mujer quedó embarazada. Y al año siguiente, por esa misma fecha, dio a luz un hijo, tal como Eliseo se lo había dicho. El niño creció y un día salió a ver a su padre, que estaba con los segadores. De pronto exclamó: ¡ay, mi cabeza! Me duele la cabeza. El padre ordenó a un criado: llévaselo a su madre. El criado lo cargó y se lo llevó a la madre, la cual lo tuvo en sus rodillas hasta el mediodía. A esa hora, el niño murió. Entonces ella subió, lo puso en la cama del hombre de Dios y, cerrando la puerta, salió. Después llamó a su esposo y dijo: préstame un criado y una burra, enseguida vuelvo. Voy deprisa a ver al hombre de Dios. ¿Para qué vas a verlo hoy?, preguntó su esposo. No es día de luna nueva ni sábado. No importa, respondió ella. Entonces ensilló la burra y ordenó al criado: anda, vamos. No te detengas hasta que te lo diga. La mujer se puso en marcha y llegó al monte Carmelo, donde estaba Eliseo, el hombre de Dios. Este la vio a lo lejos y dijo a su criado Giezi: mira, ahí viene la sunamita. Corre a recibirla y pregúntale cómo está ella, y cómo están su esposo y el niño. El criado fue y ella respondió que todos estaban bien. Pero luego fue a la montaña, y se abrazó a los pies del hombre de Dios. Giezi se acercó con el propósito de apartarla, pero el hombre de Dios intervino: déjala. Está muy angustiada. El Señor me ha ocultado lo que pasa, no me ha dicho nada. Señor mío, reclamó la mujer, ¿acaso yo le pedí a usted un hijo? ¿No le rogué que no me diera falsas esperanzas? Eliseo ordenó a Giezi: arréglate la ropa, toma mi bastón y ponte en camino. Si te encuentras con alguien, no lo saludes. Si alguien te saluda, no le respondas. Y cuando llegues, coloca el bastón sobre la cara del niño. Pero la madre del niño exclamó: tan cierto como el Señor y usted viven,
Le aseguro a usted que no lo dejaré solo. Así que Eliseo se levantó y fue con ella. Giezi, que se había adelantado, llegó y colocó el bastón sobre la cara del niño, pero este no respondió ni dio ninguna señal de vida. Por tanto, Giezi volvió para encontrarse con Eliseo y le dijo: el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, encontró al niño muerto, tendido sobre su cama. Entró al cuarto, cerró la puerta y oró al Señor. Luego subió a la cama y se tendió sobre el niño boca a boca, ojos a ojos y manos a manos, hasta que el cuerpo del niño empezó a entrar en calor. Eliseo se levantó y se puso a caminar de un lado a otro del cuarto, y luego volvió a tenderse sobre el niño. Entonces el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo dijo a Giezi: llama a la mujer sunamita. Giezi así lo hizo y, cuando la mujer llegó, Eliseo le dijo: puedes llevarte a tu hijo. Ella entró, se arrojó a los pies de Eliseo y se postró rostro en tierra. Entonces tomó a su hijo y salió. El milagro de la comida. Eliseo regresó a Gilgal y se encontró con que en esos días había mucha hambre en el país. Por tanto, se reunió con la comunidad de profetas y ordenó a su criado: pon esa olla grande en el fogón y prepara un guisado para los profetas. En eso, uno de ellos salió al campo para recoger hierbas. Ahí encontró una planta silvestre y arrancó varias frutas hasta llenar su manto. Al regresar, las cortó en pedazos y las echó en el guisado sin saber qué eran. Sirvieron el guisado, pero cuando los hombres empezaron a comerlo, gritaron: hombre de Dios, esto es veneno. Así que no pudieron comer. Entonces Eliseo ordenó: tráigame harina. Después de echar la harina en la olla, dijo: sírvanle a la gente para que coma. Y ya no hubo nada en la olla que les hiciera daño. Alimentación de 100 hombres. De Baal-Salisa llegó alguien que llevaba para el hombre de Dios pan de los primeros frutos, 20 panes de cebada y espigas de trigo fresco. Eliseo dijo a su criado: dale de comer a la gente. ¿Cómo voy a alimentar a 100 personas con esto?, respondió el criado. Pero Eliseo insistió: dale de comer a la gente, pues así dice el Señor: comerán y habrá de sobra. Entonces el criado les sirvió el pan y, conforme a la palabra del Señor, la gente comió y hubo de sobra. 2 Reyes capítulo 5. Eliseo sana a Naamán. Naamán, comandante del ejército del rey de Aram, era un hombre de mucho prestigio, y gozaba del favor de su rey porque, por medio de él, el Señor había dado victorias a su país. Era un soldado valiente, pero tenía una enfermedad en la piel. En cierta ocasión los arameos, que habían salido a merodear, capturaron a una muchacha israelita y la hicieron criada de la esposa de Naamán. Un día la muchacha dijo a su ama: ojalá el amo fuera a ver al profeta que hay en Samaria, porque él lo sanaría de su enfermedad en la piel. Naamán fue a contarle al rey lo que la muchacha israelita había dicho. El rey de Aram le respondió: bien, puedes ir, yo le mandaré una carta al rey de Israel. Y así Naamán se fue, llevando 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. La carta que le llevó el rey de Israel decía: cuando te llegue esta carta, verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envió para que lo sanes de su enfermedad en la piel. Al leer la carta, el rey de Israel se rasgó las vestiduras y exclamó: ¿y acaso soy Dios, capaz de dar vida o muerte, para que este hombre me pida sanar a uno con su piel enferma? Fíjense bien que me está buscando pleito. Cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje: ¿por qué está usted tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Así que Naamán, con sus caballos y sus carros, fue a la casa de Eliseo y se detuvo ante la puerta. Entonces Eliseo envió un mensajero a que le dijera: ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Naamán se enfureció y se fue, quejándose: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios, y que con un movimiento de la mano me sanaría la piel de mi enfermedad. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abana y el Farfar, no son mejores que toda el agua de Israel? ¿Acaso no podría zambullirme en ellos y quedar limpio? Furioso, dio media vuelta y se marchó. Entonces sus criados se acercaron para aconsejarle: Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted no le habría hecho caso? Con más razón si lo único que le dice a usted es que se zambulla, y así quedará limpio. Así que Naamán bajó al Jordán y se sumergió 7 veces, según se lo había ordenado al hombre de Dios. Entonces su piel se volvió como la de un niño y quedó limpio. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el hombre de Dios, dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien Dios sirvo, no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. En ese caso, persistió Naamán: permítame usted llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor.
Y, cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me vea obligado a adorar ahí, desde ahora ruego al Señor que me perdone por adorar en ese templo. Puedes irte en paz, respondió Eliseo. Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giezi, el criado de Eliseo, hombre de Dios, pensó: mi amo ha sido demasiado bondadoso con este arameo Naamán, pues no le aceptó nada de lo que había traído. Pero, tan cierto como que el Señor vive, yo voy a correr tras él, a ver si me da algo. Así que Giezi se fue para alcanzar a Naamán. Cuando éste lo vio correr tras él, se bajó de su carro para recibirlo y lo saludó. Respondiendo al saludo, Giezi dijo: mi amo me ha enviado con este mensaje. 2 jóvenes de la comunidad de profetas acaban de llegar de la región montañosa de Efraín. Te pido que me des para ellos un talento de plata y 2 mudas de ropa. Por favor, llévate 2 talentos, respondió Naamán, e insistió en que los aceptara. Echó entonces los talentos de plata en 2 sacos, junto con las 2 mudas de ropa, y todo esto se lo entregó a 2 criados para que lo llevaran delante de Giezi. Al llegar a la colina, Giezi tomó los sacos y los guardó en la casa. Después despidió a los hombres y estos se fueron. Entonces Giezi se presentó ante su amo. ¿De dónde vienes, Giezi?, preguntó Eliseo. Su servidor no ha ido a ninguna parte, respondió Giezi. Eliseo respondió: ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso es este el momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y bueyes, criados y criadas? Ahora la enfermedad de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. No bien había salido Giezi de la presencia de Eliseo cuando ya estaba blanco como la nieve por causa de la enfermedad en su piel. 2 Reyes capítulo 6. El milagro del hacha. Un día, los miembros de la comunidad de los profetas dijeron a Eliseo: como puede ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que vayamos al Jordán. Allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Bien, vayan, respondió Eliseo. Pero uno de ellos le pidió: acompañe usted, por favor, a sus servidores. Eliseo consintió en acompañarlos y cuando llegaron al Jordán empezaron a cortar árboles. De pronto, al cortar un tronco, a uno de los profetas se le zafó el hacha y se le cayó al río. ¡Ay, maestro!, gritó. Esa hacha no era mía. ¿Dónde cayó?, preguntó el hombre de Dios. Cuando se le indicó el lugar, Eliseo cortó un palo, lo echó ahí e hizo que el hacha saliera a flote. Sácala, ordenó Eliseo. Así que el hombre extendió el brazo y la sacó. Eliseo captura una tropa aramea. El rey de Aram, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo: vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios envió este mensaje al rey de Israel: procura no pasar por este sitio, porque los arameos están descendiendo hasta allá. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios había indicado. Y en varias otras ocasiones Eliseo avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Aram, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Es él quien le comunica todo al rey de Israel, aun lo que usted dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allá un destacamento grande, con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado. ¿Qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo y el criado vio que la colina estaba llena de caballos, y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Como ya los arameos se acercaban a él, Eliseo volvió a orar: Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y él hizo lo que pidió Eliseo. Luego Eliseo les dijo: esta no es la ciudad a donde iban, han tomado un camino equivocado. Síganme, que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo: Señor, ábreles los ojos, para que vean. El Señor así lo hizo, y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, preguntó a Eliseo: ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No, no los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso los has capturado con tu espada y tu arco, para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y luego vuelvan a su señor. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su señor. Y las tropas de los arameos no volvieron a invadir el territorio israelita. Hambre en Samaria. Algún tiempo después, Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó todo su ejército para ir a Samaria y sitiarla. El sitio duró tanto tiempo que provocó un hambre terrible en la ciudad,
a tal grado que una cabeza de asno llegó a costar 80 siclos de plata, y un cuarto de cab de estiércol de paloma, 5 siclos. Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, mi señor y rey». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy, y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos, pero, al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Al oír la queja de la mujer, el rey se rasgó las vestiduras. Luego reanudó su recorrido por la muralla, y la gente pudo ver que bajo su túnica real iba vestido de luto. «Que Dios me castigue sin piedad», exclamó el rey, «si hoy mismo no le corto la cabeza a Eliseo, hijo de Safat». Mientras Eliseo se encontraba en su casa, sentado con los jefes, el rey le envió un mensajero. Antes de que éste llegara, Eliseo dijo a los jefes: «Ahora van a ver cómo ese asesino envía a alguien a cortarme la cabeza. Pues bien, cuando llegue el mensajero, atranquen la puerta para que no entre». No se oyen los pasos de su señor detrás de él. No había terminado de hablar cuando el mensajero llegó y dijo: «Esta desgracia viene del Señor, ¿qué más se puede esperar de él?». 2 Reyes capítulo 7. Eliseo contestó: «Oigan la palabra del Señor que dice así: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse un seah de harina refinada con un siclo de plata, y hasta 2 seahs de cebada por el mismo precio». El ayudante personal del rey respondió al hombre de Dios: «No me digas. Aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa, pues lo verás con tus propios ojos». Le advirtió Eliseo: «pero no llegarás a comerlo». Liberación de Samaria. Ese día, 4 hombres que tenían una enfermedad en la piel se hallaban a la entrada de la ciudad. «¿Qué ganamos con quedarnos aquí sentados esperando la muerte?», se preguntaron unos a otros. «No ganamos nada con entrar en la ciudad. Allí nos moriremos de hambre con todos los demás, pero si nos quedamos aquí, nos sucederá lo mismo. Vayamos, pues, al campamento de los arameos para rendirnos. Si nos perdonan la vida, viviremos; si nos matan, de todos modos moriremos». Al anochecer se pusieron en camino, pero cuando llegaron a las afueras del campamento arameo, ya no había nadie allí. Y era que el Señor había confundido a los arameos haciéndoles oír el ruido de carros de combate y de caballería, como si fuera un gran ejército. Entonces se dijeron unos a otros: «Seguro que el rey de Israel ha contratado a los reyes hititas y egipcios para atacarnos». Por lo tanto, emprendieron la fuga al anochecer abandonando tiendas de campaña, caballos y asnos. Dejaron el campamento tal como estaba para escapar y salvarse. Cuando los hombres con la piel enferma llegaron a las afueras del campamento, entraron en una de las tiendas de campaña. Después de comer y beber, se llevaron de ahí plata, oro y ropa, y fueron a esconderlo todo. Luego regresaron, entraron en otra tienda, y también de ahí tomaron varios objetos y los escondieron. Entonces se dijeron unos a otros: «Esto no está bien. Hoy es un día de buenas noticias y no las estamos dando a conocer. Si esperamos hasta que amanezca, resultaremos culpables. Vayamos ahora mismo al palacio y demos aviso». Así que fueron a la ciudad y llamaron a los centinelas. Les dijeron: «Fuimos al campamento de los arameos y ya no había nadie allí. Solo se oía a los caballos y asnos, que estaban atados. Y las tiendas las dejaron tal como estaban». Los centinelas, a voz en cuello, hicieron llegar la noticia hasta el interior del palacio. Aunque era de noche, el rey se levantó y dijo a sus ministros: «Déjenme decirles lo que esos arameos están tramando contra nosotros. Como saben que estamos pasando hambre, han abandonado el campamento y se han escondido en el campo. Lo que quieren es que salgamos, para atraparnos vivos y entrar en la ciudad». Uno de sus ministros propuso: «Que salgan algunos hombres con 5 de los caballos que aún quedan aquí. Si mueren, no les irá peor que a la multitud de israelitas que está por perecer. Enviémoslos a ver qué pasa». De inmediato los hombres tomaron 2 carros con caballos. Entonces el rey los mandó al campamento del ejército arameo, con instrucciones de que investigaran. Llegaron hasta el Jordán y vieron que todo el camino estaba lleno de ropa, y de objetos que los arameos habían arrojado al huir precipitadamente. De modo que regresaron los mensajeros e informaron al rey, y el pueblo salió a saquear el campamento arameo. Y tal como la palabra del Señor lo había dado a conocer, se pudo comprar un seah de harina refinada por solo un siclo de plata, y hasta 2 seahs de cebada por el mismo precio. El rey había ordenado a su ayudante personal que vigilara la entrada de la ciudad, pero el pueblo lo atropelló ahí mismo. Y así se cumplió lo que había dicho el hombre de Dios cuando el rey fue a su casa. Sucedió tal y como el hombre de Dios había dicho al rey: mañana a estas horas, a la entrada de Samaria, podrá comprarse 2 seahs de cebada por un siclo de plata, y un seah de harina refinada por el mismo precio. El ayudante había dicho al hombre de Dios: no me digas.
Aun si el Señor abriera las compuertas del cielo, no podría suceder tal cosa. De modo que el hombre de Dios respondió, pues lo verás con tus propios ojos, pero no llegarás a comerlo. En efecto, así ocurrió. El pueblo lo atropelló a la entrada de la ciudad y allí murió. 2 Reyes capítulo 8. La tsunamita recupera su terreno. Ahora bien, Eliseo había dicho a la mujer a cuyo hijo él había revivido, anda, vete con tu familia a vivir donde puedas, porque el Señor ha ordenado que haya una gran hambre en el país y que ésta dure 7 años. La mujer se dispuso a seguir las instrucciones del hombre de Dios, y se fue con su familia al país de los filisteos, donde se quedó 7 años. Al cabo de los 7 años, cuando regresó del país de los filisteos, la mujer fue a rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. En esos momentos el rey estaba hablando con Giezi, el criado del hombre de Dios, y le había dicho, cuéntame todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y precisamente cuando Giezi le contaba al rey que Eliseo había revivido al niño muerto, la madre llegó para rogarle al rey que le devolviera su casa y sus tierras. Así que Giezi dijo, mi señor y rey, esta es la mujer, y este es el hijo que Eliseo revivió. El rey le hizo preguntas a la mujer y ella se lo contó todo. Entonces el rey ordenó a un funcionario que se encargara de ella y le dijo, devuélvele todo lo que le pertenecía, incluso todas las ganancias que hayan producido sus tierras, desde el día en que salió del país hasta hoy. Hazael, rey de Aram. Luego Eliseo se fue a Damasco. Ben-Hadad, rey de Aram, estaba enfermo y, cuando le avisaron que el hombre de Dios había llegado, ordenó a Hazael, llévale un regalo al hombre de Dios. Cuando lo veas, consulta al Señor por medio de él para saber si me voy a recuperar de esta enfermedad. Hazael fue a ver a Eliseo, y como regalo le llevó de las mejores mercancías de Damasco, cargadas en 40 camellos. Cuando llegó, se presentó ante él y dijo, Ben-Hadad, rey de Aram, su servidor, me ha enviado para preguntarle si él se va a recuperar de su enfermedad. Eliseo respondió, ve y dile que sobrevivirá a esa enfermedad, aunque el Señor me ha revelado que de todos modos va a morir. Luego Eliseo se quedó mirándolo fijamente, hasta que Hazael se sintió incómodo. Entonces el hombre de Dios se echó a llorar. ¿Por qué llora mi señor?, preguntó Hazael. Porque yo sé bien que vas a causarles mucho daño a los israelitas, respondió. Vas a incendiar sus fortalezas, y a matar a sus jóvenes a filo de espada, despedazarás a los niños y les abrirás el vientre a las mujeres embarazadas. Hazael exclamó, ¿qué es este servidor de usted sino un pobre perro? ¿Cómo es posible que haga tal cosa? Entonces Eliseo declaró, el Señor me ha revelado que vas a ser rey de Aram. Hazael se despidió de Eliseo y regresó para presentarse ante su rey. Cuando Ben-Hadad preguntó qué había dicho Eliseo, Hazael respondió, me dijo que usted sobrevivirá a su enfermedad. Pero al día siguiente tomó una colcha y, empapándola en agua, tapó la cara al rey hasta asfixiarlo. Así fue como Hazael usurpó el trono. Jorán, rey de Judá. En el 5.º año del reinado de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel y contemporáneo de Josafat, rey de Judá, Jorán, hijo de Josafat, comenzó a reinar en Judá. Tenía 32 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 8 años. Jorán hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, como lo había hecho la familia de Acab, y llegó incluso a casarse con la hija de Acab. Pero el Señor no quiso destruir a Judá por consideración a su siervo David, pues le había prometido mantener encendida para siempre una lámpara para él y sus descendientes. En tiempos de Jorán, los edomitas se sublevaron contra Judá y se nombraron su propio rey. Por lo tanto, Jorán marchó sobre Fair con todos sus carros de combate. Los edomitas cercaron a Jorán y a los comandantes de los carros, pero él los atacó durante la noche y logró abrirse paso. Su ejército, sin embargo, huyó a sus casas. Desde entonces Edom ha estado en rebelión contra Judá, al igual que la ciudad de Libna, que en ese mismo tiempo se sublevó. Los demás acontecimientos del reinado de Jorán, y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Ocosías lo sucedió en el trono. Ocosías, rey de Judá. En el año 12º de Jorán, hijo de Acab, rey de Israel, Ocosías, hijo de Jorán, comenzó a reinar en Judá. Tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 1 año. Su madre era Atalía, nieta de Omri, rey de Israel. Ocosías hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de la familia de Acab, con la que estaba emparentado. Ocosías, junto con Jorán, hijo de Acab, marchó hacia Ramot de Galaad para hacerle guerra a Hazael, rey de Aram, pero en la batalla los arameos hirieron a Jorán. Por eso el rey Jorán tuvo que regresar a Jezreel, para reponerse de las heridas que había recibido de los arameos en Ramot, cuando luchó contra Hazael, rey de Aram. Como Jorán, hijo de Acab, convalecía en Jezreel, Ocosías, hijo de Jorán, rey de Judá, fue a visitarlo.
Dos Reyes capítulo 9. Jehú ungido rey de Israel. Un día, el profeta Eliseo llamó a un miembro de la comunidad de los profetas. Arréglate la ropa para viajar, le ordenó. Toma este frasco de aceite y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegues, busca a Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi. Ve a donde esté, apártalo de sus compañeros y llévalo a un cuarto. Toma entonces el frasco, derrama el aceite sobre su cabeza y declárale, así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Luego abre la puerta y huye, no te detengas. Acto seguido, el joven profeta se fue a Ramot de Galaad. Cuando llegó, encontró reunidos a los oficiales del ejército y les dijo, tengo un mensaje para el comandante. ¿Para cuál de todos nosotros?, preguntó Jehú. Para usted, comandante, respondió. Jehú se levantó y entró en la casa. Entonces el profeta lo ungió con el aceite y declaró, así dice el Señor, Dios de Israel, ahora te unjo como rey sobre mi pueblo Israel. Destruirás a la familia de Acab, tu señor, y así me vengaré de la sangre de mis siervos los profetas, castigando a Jezabel, vengaré la sangre de todos mis siervos. Toda la familia de Acab perecerá, pues de sus descendientes en Israel exterminaré hasta el último varón, esclavo o libre. Haré con ellos lo mismo que hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Basá, hijo de Ahías. Y en cuanto a Jezabel, los perros se la comerán en el campo de Jezreel y nadie le dará sepultura. Acto seguido, el profeta abrió la puerta y huyó. Cuando Jehú salió para volver a reunirse con los capitanes, uno de ellos preguntó, ¿todo bien? ¿Qué quería ese loco? Ustedes ya lo conocen, respondió, y saben cómo habla. ¿Eso no es verdad?, contestaron. Dinos la verdad. Jehú dijo, esto es lo que me declaró, así dice el Señor, ahora te unjo como rey de Israel. Dicho esto, todos se apresuraron a tender sus mantos sobre los escalones, a los pies de Jehú. Luego tocaron la trompeta y gritaron, ¡viva el rey Jehú! Jehú asesina a Joram y a Ocosías. Entonces Jehú, hijo de Josafat y nieto de Nimsi, conspiró contra Joram. Sucedió que Joram, con todo el ejército israelita, había estado defendiendo Ramot de Galaad contra Hazael, rey de Aram, pero tuvo que regresar a Jezreel para reponerse de las heridas que había recibido de los arameos en la batalla. Así que Jehú dijo a sus partidarios, si ustedes quieren que yo sea rey, no dejen que nadie salga de la ciudad para ir a Jezreel con el informe. Luego se montó en su carro de combate y fue a Jezreel, pues allí se estaba recuperando Joram, a quien también Ocosías, rey de Judá, había ido a visitar. Cuando el centinela que vigilaba desde la torre de Jezreel vio que las tropas de Jehú se acercaban, gritó, se acercan unas tropas. Enseguida Joram ordenó, llama a un jinete y mándalo al encuentro de las tropas para preguntarles si vienen en son de paz. El jinete se fue al encuentro de Jehú y le dijo, el rey quiere saber si vienen en son de paz. ¿Y a ti qué te importa?, respondió Jehú, ponte ahí atrás. Entonces el centinela anunció, el mensajero ya llegó hasta ellos, pero no lo veo regresar. Por tanto, el rey mandó a otro jinete, el cual fue a ellos y repitió, el rey quiere saber si vienen en son de paz. ¿Y a ti qué te importa?, respondió Jehú, ponte ahí atrás. El centinela informó de nuevo, ya llegó el mensajero hasta ellos, pero a él tampoco lo veo regresar. Además, el que conduce el carro ha de ser Jehú, hijo de Nimsi, pues lo hace como un loco. Enganchen el carro, exclamó Joram. Así lo hicieron. Y enseguida Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, cada uno en su carro, salieron y se encontraron con Jehú en la propiedad que había pertenecido a Nabot, el jezreelita. Cuando Joram vio a Jehú, preguntó, Jehú, ¿vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Respondió Jehú. Joram se dio la vuelta para huir, mientras gritaba, traición, Ocosías. Pero Jehú, que ya había tensado su arco, disparó a Joram por la espalda y la flecha le atravesó el corazón. Joram se desplomó en el carro y Jehú ordenó a su ayudante Bizcar, saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot, el jezreelita. Recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acab, padre de Joram, y el Señor pronunció contra él esta sentencia, ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos. Por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Saca, pues, el cadáver y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor. Cuando Ocosías, rey de Judá, vio lo que pasaba, huyó en dirección a Bet-Adán. Pero Jehú lo persiguió y ordenó, mátenlo a él también. Y lo hirieron en su carro cuando iba por la cuesta de Gur, cerca de Ibleam, pero logró escapar y llegar a Megiddo. Allí murió. Luego sus siervos trasladaron el cuerpo a Jerusalén, la ciudad de David, donde lo sepultaron en su tumba, junto a sus antepasados. Ocosías había ascendido al trono en el 11º año del reinado de Joram, hijo de Acab. Muerte de Jezabel. Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó a la ventana. Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella preguntó,
¿Cómo estás, Zimri, asesino de tu señor? Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó: ¿Quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales y Jehú les ordenó: arrójenla de ahí. Así lo hicieron y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Luego Jehú se sentó a comer y beber y dio esta orden: ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Así que volvieron para informarle a Jehú y este comentó: se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo Elías el Tisbita, que dijo: en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel y nadie podrá identificarla ni decir: esta era Jezabel. 2 Reyes capítulo 10. Jehú extermina a la familia de Acab. Acab tenía 70 hijos, los cuales vivían en Samaria. Por tanto, Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los oficiales de Jezreel, a los líderes y a los guardianes de los hijos de Acab. En las cartas decía: ustedes cuentan con los hijos de Acab, con los carros de combate y sus caballos, con una ciudad fortificada y con un arsenal. Así que tan pronto como reciban esta carta, escojan al más capaz y noble de los hijos de Acab, y pónganlo en el trono de su padre. Pero prepárense para luchar por la familia de su rey. Ellos se aterrorizaron y dijeron: si 2 reyes no pudieron hacerle frente, ¿cómo podremos hacerlo nosotros? Por lo tanto, el administrador del palacio, el gobernador de la ciudad, los jefes y los protectores enviaron este mensaje a Jehú: nosotros somos sus servidores, y haremos lo que usted nos diga. No haremos rey a nadie. Haga usted lo que mejor le parezca. Entonces Jehú les escribió otra carta, en la que decía: si ustedes están de mi parte y de veras están dispuestos a obedecerme, vengan a Jezreel mañana a esta hora, y tráiganme las cabezas de los hijos de Acab. Los 70 príncipes vivían con las familias más notables de la ciudad, pues éstas los criaban. Cuando llegó la carta, prendieron a todos los príncipes y los decapitaron. Luego echaron las cabezas en unos cestos y se las enviaron a Jehú, que estaba en Jezreel. Un mensajero llegó y dijo a Jehú que habían traído las cabezas de los príncipes. Entonces Jehú ordenó que las pusieran en 2 montones a la entrada de la ciudad, y que las dejaran ahí hasta el día siguiente. Por la mañana, Jehú salió y, presentándose ante todo el pueblo, confesó: ustedes son inocentes. Yo fui el que conspiró contra mi señor. Yo lo maté. Pero, ¿quién ha matado a todos estos? Sepan, pues, que nada de lo que el Señor ha dicho contra la familia de Acab dejará de cumplirse. En efecto, el Señor ha hecho lo que había prometido por medio de su siervo Elías. Dicho esto, Jehú mató a todos los que quedaban de la familia de Acab en Jezreel y a todos sus dignatarios, sus amigos íntimos y sus sacerdotes. No dejó a ninguno de ellos con vida. Después emprendió la marcha contra Samaria y, al llegar a Bet-Ekel de los pastores, se encontró con unos parientes de Ocosías, rey de Judá. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó. Somos parientes de Ocosías. Hemos venido a visitar a la familia real. Captúrenlos vivos, ordenó Jehú. Así lo hicieron, y después los degollaron junto al pozo de Bet-Ekel. Eran 42 hombres. Jehú no dejó vivo a ninguno de ellos. Al dejar ese lugar, Jehú se encontró con Jonadab, hijo de Recab, que había ido a verlo. Jehú lo saludó y le preguntó: ¿me eres leal como yo lo soy contigo? Lo soy, respondió Jonadab. Jehú respondió: si es así, dame la mano. Jonadab le dio la mano y Jehú, haciéndolo subir con él a su carro, le dijo: ven conmigo, para que veas el celo que tengo por el Señor. Y lo llevó en su carro. Tan pronto como Jehú llegó a Samaria, exterminó a la familia de Acab, matando a todos los que quedaban ahí, según la palabra que el Señor había dado a conocer a Elías. Jehú elimina a los adoradores de Baal. Entonces Jehú reunió a todo el pueblo y dijo: Acab adoró a Baal con pocas ganas, Jehú lo hará con devoción. Llamen, pues, a todos los profetas de Baal, junto con todos sus ministros y sacerdotes. Que no falte ninguno de ellos, pues voy a ofrecerle a Baal un sacrificio grandioso. Todo el que falte, morirá. En realidad, Jehú no era sincero, pues tenía el propósito de eliminar a los adoradores de Baal. Luego dio esta orden: convoquen una asamblea en honor de Baal. Y así se hizo. Como Jehú envió mensajeros por todo Israel, vinieron todos los que servían a Baal, sin faltar ninguno. Eran tantos los que llegaron que el templo de Baal se llenó de un extremo a otro. Jehú ordenó al encargado del guardarropa que sacara las vestiduras para los adoradores de Baal, y así lo hizo. Cuando Jehú y Jonadab, hijo de Recab, entraron en el templo de Baal, Jehú dijo a los congregados: asegúrense de que aquí entre ustedes no haya siervos del Señor, sino solo de Baal. Entonces pasaron para ofrecer sacrificios y holocaustos. Ahora bien, Jehú había apostado una guardia de 80 soldados a la entrada con esta advertencia: ustedes me responden por estos hombres. El que deje escapar a uno solo de ellos, lo pagará con su vida. Así que, tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, Jehú ordenó a los guardias y oficiales: entren y mátenlos.
que no escape nadie. Y los mataron a filo de espada y los echaron fuera. Luego los guardias y los oficiales entraron en el santuario del templo de Baal, sacaron la piedra sagrada que estaba ahí, y la quemaron. Además de tumbar la piedra sagrada, derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en un muladar. Así ha quedado hasta el día de hoy. De esta forma Jehú erradicó de Israel el culto a Baal. Sin embargo, no se apartó del pecado que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo cometer a los israelitas, es decir, el de rendir culto a los becerros de oro en Betel y en Dan. El Señor dijo a Jehú: has actuado bien. Has hecho lo que me agrada, pues has llevado a cabo lo que yo me había propuesto hacer con la familia de Acab. Por lo tanto, durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Sin embargo, Jehú no cumplió con todo el corazón la ley del Señor, Dios de Israel, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam hizo pecar a los israelitas. Por aquel tiempo, el Señor comenzó a reducir el territorio israelita. Jafael atacó el país por todas las fronteras, desde el Jordán hacia el este, toda la región de Galaad, ocupada por las tribus de Gad, Rubén y Manasés, y desde la ciudad de Aroer, junto al arroyo Arnón, hasta las regiones de Galaad y Basán. Los demás acontecimientos del reinado de Jehú, y todo lo que hizo y todo su poderío, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jehú murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria. Y su hijo Joacaz lo sucedió en el trono. Jehú reinó en Samaria sobre Israel durante 28 años. 2 Reyes. Capítulo 11. Atalía y Joás. Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. Pero Josaba, que era hija del rey Joram y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. Metiéndolo en un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido con su nodriza en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada ordenó a los comandantes de 100 soldados, a los quereteos y a los guardias, que se presentaran ante él en el templo del Señor. Ahí en el templo hizo un pacto con ellos y les tomó juramento. Luego mostró al hijo del rey y dio estas órdenes: hagan lo siguiente: una tercera parte de los que están de servicio el sábado vigilará el palacio real, otra tercera parte vigilará la puerta de sur, y la otra tercera parte la puerta detrás del cuartel de los guardias. Harán la guardia del templo por turnos. Los 2 grupos que están libres el sábado protegerán al rey en el templo del Señor. Arma en mano, rodeen por completo al rey. Si alguien se atreve a penetrar las filas, mátenlo. No dejen solo al rey, vaya donde vaya. Los comandantes de 100 soldados cumplieron con todo lo que el sacerdote Joiada había ordenado. Cada uno reunió a sus hombres, tanto a los que estaban de servicio el sábado como a los que estaban libres. Entonces se presentaron ante el sacerdote Joiada. Este repartió entre los comandantes las lanzas y los escudos del rey David, que estaban guardados en el templo del Señor. Arma en mano, los guardias tomaron sus puestos alrededor del rey, cerca del altar y desde el lado sur hasta el lado norte del templo. Entonces Joiada sacó al hijo del rey, le puso la corona y le entregó una copia del pacto. Luego lo ungieron, y todos aplaudieron, gritando: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor, donde estaba la gente. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, como era la costumbre, y que los oficiales y músicos estaban a su lado, y que todo el pueblo se alegraba al son de las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó: ¡traición! ¡Traición! Entonces el sacerdote Joiada, como no quería que la mataran en el templo del Señor, dio órdenes a los comandantes que estaban al mando de las fuerzas. Les dijo: sáquenla de entre las filas. Y, si alguien se pone de su lado, mátenlo a filo de espada. Así que la apresaron y la llevaron al palacio por la puerta de la caballería. Allí la mataron. Luego Joiada hizo un pacto entre el Señor, el rey y la gente para que fueran el pueblo del Señor. También hizo un pacto entre el rey y el pueblo. Entonces todo el pueblo fue al templo de Baal y lo derribó. Destruyeron los altares y las imágenes, y frente a los altares degollaron a Matán, sacerdote de Baal. El sacerdote Joiada apostó guardias en el templo del Señor y, acompañado de los comandantes y de los quereteos, los guardias y todo el pueblo, llevó al rey desde el templo del Señor hasta el palacio real. Entraron juntos por la puerta del cuartel, y Joás se sentó en el trono real. Todo el pueblo estaba alegre y la ciudad, tranquila, pues habían matado a Atalía a filo de espada en el palacio. Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar. 2 Reyes. Capítulo 12. Joás, rey de Judá. En el año 7º del reinado de Jehú, Joás comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 40 años. Su madre era Siria, oriunda de Beerseba. Joás hizo lo correcto ante los ojos del Señor durante todo el tiempo que el sacerdote Joiada lo instruyó. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos,
sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Un día Joás ordenó a los sacerdotes: recojan todo el dinero que cada persona traiga al templo del Señor como ofrenda sagrada, incluso el impuesto del censo, el dinero de promesas personales y todas las ofrendas voluntarias. Cada sacerdote debe tomar el dinero de manos de su propio tesorero, y usarlo para restaurar el templo y reparar todo lo que esté dañado. En el año 23 del reinado de Joás sucedió que, como los sacerdotes no habían hecho reparaciones al templo, el rey llamó al sacerdote Joiada y a los otros sacerdotes para recriminarles, porque no han comenzado la restauración del templo. De aquí en adelante, ya no recibirán dinero de manos de los tesoreros, y deberán entregar lo que tengan para que se repare el templo. Los sacerdotes accedieron a no recibir más dinero del pueblo, y renunciaron al encargo de restaurar el templo. Sin embargo, el sacerdote Joiada tomó un cofre y, después de hacer una ranura en la tapa, lo puso junto al altar, a la derecha, según se entra en el templo del Señor. Los sacerdotes que vigilaban la entrada comenzaron a poner en el cofre todo el dinero que la gente traía al templo del Señor. Cuando veían que el cofre ya estaba lleno, subía el secretario real con el sumo sacerdote para vaciarlo, y contar el dinero que había en el templo del Señor. Una vez determinada la cantidad, entregaban el dinero a los que supervisaban la restauración del templo. Estos pagaban a los que trabajaban ahí en el templo: carpinteros, maestros de obra, albañiles y canteros. También compraban madera y piedras de cantería, y cubrían todos los gastos necesarios para restaurar el templo del Señor. Sin embargo, del dinero que se traía al templo del Señor no se usaba nada para hacer copas, cortapabilos, tafones y trompetas, ni otros utensilios de plata y oro, sino que ese dinero se les entregaba a los trabajadores, que lo usaban para reparar el templo del Señor. Los encargados de pagar a los trabajadores no tenían que rendir cuentas, pues procedían con toda honradez. El dinero de los sacrificios por el perdón de pecados, y por la culpa no era para el templo del Señor, pues pertenecía a los sacerdotes. Por aquel tiempo, Hazael, rey de Aram, atacó la ciudad de Gat y la conquistó. Luego se propuso atacar a Jerusalén. Por eso Joás, rey de Judá, recogió todos los objetos que habían consagrado sus antepasados Josafat, Joram y Ocosías, reyes de Judá, junto con los que él mismo había consagrado, más todo el oro que pudo encontrar entre los tesoros del templo del Señor y en el palacio real. Todo esto se lo envió a Hazael, rey de Aram, el cual se retiró de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás, y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Sus propios ministros conspiraron contra él y lo asesinaron en Bet-Miló, camino a Sila. Quienes lo atacaron fueron Josacar, hijo de Simat, y Jozabad, hijo de Somer. Así murió Joás y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Amasías lo sucedió en el trono. 2 Reyes. Capítulo 13. Joacaz, rey de Israel. En el año 23 del reinado de Joás hijo de Ocosías, rey de Judá, Joacaz hijo de Jehú comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 17 años. Joacaz hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó del pecado con que éste hizo pecar a Israel. Por eso la ira del Señor se encendió contra los israelitas y, por mucho tiempo, los puso bajo el poder de Hazael, rey de Aram, y de su hijo Ben-Hadad. Entonces Joacaz clamó al Señor, y él lo escuchó, pues vio la gran opresión del rey de Aram sobre Israel. El Señor les proveyó un libertador, de modo que los israelitas pudieron librarse del poder de los arameos y vivir tranquilos, como antes. Sin embargo, siguieron el mal ejemplo de la familia de Jeroboam, y no se apartaron de los pecados con que estos hicieron pecar a Israel, y hasta dejaron en pie la imagen de la diosa Asera, que estaba en Samaria. Del ejército no le habían quedado a Joacaz más que 50 jinetes, 10 carros de combate y 10.000 soldados de infantería, pues el rey de Aram había destruido el ejército, reduciéndolo a polvo. Los demás acontecimientos del reinado de Joacaz, y todo lo que hizo y su poderío, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joacaz murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria. Y su hijo Joás lo sucedió en el trono. Joás, rey de Israel. En el año 37 del reinado de Joás, rey de Judá, Joás, hijo de Joacaz, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 16 años. Joás hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues siguió el mal ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, y no se apartó de ninguno de los pecados con que éste hizo pecar a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Joás, y todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado con sus antepasados en Samaria con los reyes de Israel. Y Jeroboam lo sucedió en el trono. Muerte de Eliseo. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Eliseo le dijo:
consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás la abrió, y Eliseo ordenó: dispara. Así lo hizo. Entonces Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor. Flecha victoriosa contra Aram. Tú vas a derrotar a los arameos en Afec hasta acabar con ellos. Así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó. Entonces Eliseo ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo 3 veces y se detuvo. Ante eso, el hombre de Dios se enojó y dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces, entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solo 3 veces. Después de esto, Eliseo murió y fue sepultado. Cada año, bandas armadas de moabitas invadían el país. En cierta ocasión, unos israelitas iban a enterrar a un muerto, pero de pronto vieron a esas bandas, y echaron el cadáver en la tumba de Eliseo. Cuando el cadáver tocó los huesos de Eliseo, el hombre recobró la vida y se puso de pie. Hazael oprime a los israelitas. Durante el reinado de Joacaz, Hazael, rey de Aram, oprimió a los israelitas. Sin embargo, el Señor tuvo misericordia de ellos. Por causa del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, se compadeció de los israelitas y los preservó, y hasta el día de hoy no ha querido destruirlos ni arrojarlos de su presencia. Cuando murió Hazael, rey de Aram, lo sucedió en el trono su hijo Ben-Hadad. Entonces Joás, hijo de Joacaz, logró rescatar del poder de Ben-Hadad las ciudades que éste le había arrebatado a Joacaz. En 3 ocasiones Joás logró derrotarlo, de modo que pudo recuperar las ciudades de Israel. 2 Reyes. Capítulo 14. Amasías, rey de Judá. En el segundo año de Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel, Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Jodán, oriunda de Jerusalén. Amasías hizo lo que agrada al Señor, aunque no como lo había hecho su antepasado David. En todo siguió el ejemplo de su padre Joás. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Después de afianzarse en el poder, Amasías mató a los ministros que habían asesinado a su padre el rey. Sin embargo, según lo que ordenó el Señor, no mató a los hijos de los asesinos, pues está escrito en el libro de la ley de Moisés: no se dará muerte a los padres por la culpa de sus hijos ni se dará muerte a los hijos por la culpa de sus padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Amasías derrotó a 10.000 edomitas en el Valle de la Sal. También conquistó la ciudad de Selá y le puso por nombre Joctel, que es como se conoce hasta el día de hoy. Por aquel tiempo, Amasías envió mensajeros a Joás, hijo de Joacaz y nieto de Jehú, rey de Israel, con este reto: ven acá, para que nos enfrentemos. Pero Joás, rey de Israel, respondió a Amasías, rey de Judá: el cardo del Líbano mandó este mensaje al cedro: entrega a tu hija como esposa a mi hijo. Pero luego pasaron por ahí las fieras del Líbano y aplastaron el cardo. De hecho, has derrotado a los edomitas y actúas con arrogancia. Está bien, jáctate si quieres, pero quédate en casa, para que provocas una desgracia que significará tu perdición y la de Judá. Amasías no le hizo caso. Así que Joás, rey de Israel, marchó a Bet-Semes, que está en Judá, para enfrentarse con él. Los israelitas vencieron a los de Judá, y estos huyeron a sus casas. En Bet-Semes, Joás, rey de Israel, capturó a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás y nieto de Ocosías. Luego fue a Jerusalén y derribó 400 codos de la muralla, desde la puerta de Efraín hasta la puerta de la esquina. Además, se apoderó de todo el oro, la plata y los utensilios que estaban en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. También tomó rehenes y regresó a Samaria. Los demás acontecimientos del reinado de Joás, todo lo que hizo y su poderío, incluso la guerra que sostuvo contra Amasías, rey de Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Joás murió y fue sepultado en Samaria con los reyes de Israel. Y su hijo Jeroboam lo sucedió en el trono. Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, sobrevivió 15 años a Joás, hijo de Joacaz, rey de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Amasías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Como se tramó una conspiración contra él en Jerusalén, Amasías huyó a Laquis, pero lo persiguieron y allí lo mataron. Luego lo llevaron a caballo hasta Jerusalén, la ciudad de David, y ahí fue sepultado con sus antepasados. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Azarías, que tenía 16 años, y lo proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y fue Uzías quien, después de la muerte del rey Amasías, reconstruyó la ciudad de Lat y la reincorporó a Judá. Jeroboam II, rey de Israel. En el año 15 del reinado de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, comenzó a reinar.
reinó en Samaria 41 años. Jeroboam hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de ninguno de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo-Hamat hasta el mar del Araba, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Ad-Jefer. Porque el Señor había visto que todos los habitantes de Israel, esclavos o libres, sufrían amargamente y no había nadie que los ayudara. Pero el Señor los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, pues había dicho que no borraría de la tierra el nombre de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, y todo lo que hizo y su poderío, incluso sus guerras en las que recuperó para Israel a Damasco y a Hamat, que habían pertenecido a Judá, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jeroboam murió y fue sepultado con sus antepasados, los reyes de Israel. Y su hijo Zacarías lo sucedió en el trono. 2 Reyes capítulo 15. Uzías, rey de Judá. En el año 27 del reinado de Jeroboam, rey de Israel, Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 16 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 52 años. Su madre era Jecolías, oriunda de Jerusalén. Él hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. El Señor castigó al rey con una enfermedad de la piel hasta el día de su muerte. Y, como el rey Azarías tuvo que vivir aislado en una casa, su hijo Jotam quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Los demás acontecimientos del reinado de Azarías, y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando Azarías murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Zacarías, rey de Israel. En el año 38 del reinado de Azarías, rey de Judá, Zacarías, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 6 meses. Zacarías hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo hicieron sus antepasados, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Salum, hijo de Jabes, conspiró contra Zacarías. Lo atacó ante el pueblo y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Zacarías están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. De este modo, se cumplió la palabra que el Señor le había dado a conocer a Jehú: durante 4 generaciones tus descendientes ocuparán el trono de Israel. Salum, rey de Israel. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Uzías, rey de Judá, y reinó en Samaria 1 mes. Pero Menahem, hijo de Gadí, llegó de Tirsa a Samaria, y ahí atacó a Salum, hijo de Jabes, y lo mató, usurpando así el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Salum, incluso su conspiración, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Por aquel tiempo, Menahem atacó la ciudad de Tifsa. Como no le abrieron las puertas de la ciudad, mató a todos los que vivían ahí en los alrededores, comenzando por Tirsa, y les abrió el vientre a las mujeres embarazadas. Menahem, rey de Israel. En el año 39 del reinado de Azarías, rey de Judá, Menahem, hijo de Gadí, comenzó a reinar sobre Israel, y reinó en Samaria 10 años. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues durante toda su vida jamás se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y Menahem le entregó 1000 talentos de plata para ganar su apoyo y mantenerse en el trono. Menahem exigió este dinero a los israelitas. Todos los ricos tenían que pagarle al rey de Asiria 50 siclos de plata. Entonces el rey de Asiria se retiró y dejó de ocupar el país. Los demás acontecimientos del reinado de Menahem, y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Menahem murió y su hijo Pekajías lo sucedió en el trono. Pekajías, rey de Israel. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, Pekajías, hijo de Menahem, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 2 años. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Uno de sus oficiales, que se llamaba Pekaj, hijo de Remalías, conspiró contra él. Apoyado por 50 galaditas, atacó a Pekajías, alargó Biarrié, en la torre del palacio real en Samaria. Así fue como lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekajías, y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Pekaj, rey de Israel. En el año 52 del reinado de Azarías, rey de Judá, Pekaj, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel. Reinó en Samaria 20 años. Pero hizo lo malo ante los ojos del Señor, pues no se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. En tiempos de Pekaj, rey de Israel, Tiglat-Pileser, rey de Asiria,
invadió el país y conquistó Ion, Abel-Bet-Macá, Janoa, Fedes, Hazor, Galaad y Galilea, incluyendo todo el territorio de Niftalí. Además, deportó a los habitantes a Siria. Entonces Oseas, hijo de La, conspiró contra Pegaj, hijo de Remalías, y lo atacó. Así fue como, en el año 20 de Jotán, hijo de Uzías, lo mató y usurpó el trono. Los demás acontecimientos del reinado de Pekaj, y todo lo que hizo, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Jotán, rey de Judá. En el segundo año del reinado de Pekaj, hijo de Remalías, rey de Israel, Jotán hijo de Uzías, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 16 años. Su madre era Jerusa, hija de Sadoc. Jotán hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Uzías, y fue él quien reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Sin embargo, no se quitaron los altares paganos, sino que el pueblo siguió ofreciendo sacrificios y quemando incienso en ellos. Los demás acontecimientos del reinado de Jotán están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Durante su reinado, el Señor comenzó a enviar contra Judá a Rezín, rey de Aram, y a Pegaj, hijo de Remalías. Cuando Jotán murió, fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David, su antecesor. Y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. 2 Reyes. Capítulo 16. Acaz, rey de Judá. En el año 17 del reinado de Pekaj, hijo de Remalías, Acaz hijo de Jotán comenzó a reinar en Judá. Tenía 20 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 16 años. Pero, a diferencia de su antepasado David, Acaz no hizo lo que agrada al Señor su Dios. Al contrario, siguió el mal ejemplo de los reyes de Israel, y hasta sacrificó en el fuego a su hijo, según las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado al paso de los israelitas. También ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los altares paganos, en las colinas y bajo todo árbol frondoso. En cierta ocasión, Rezín, rey de Aram, y Pegaj, hijo de Remalías, rey de Israel, marcharon hacia Jerusalén para hacerle guerra a Acaz y sitiaron la ciudad, pero no lograron tomarla. Por aquel tiempo, Rezín, rey de Aram, había reconquistado la ciudad de Elat, desalojando a los de Judá que vivían ahí. Posteriormente los edomitas se establecieron en Elat, y ahí se han quedado hasta el día de hoy. Acaz envió entonces mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: ya que soy tu servidor y vasallo, ven y líbrame del poder del rey de Aram y del rey de Israel, que se han puesto en mi contra. Acaz también juntó la plata y el oro que había en el templo del Señor y en el tesoro del palacio real, y se lo envió todo al rey de Asiria como un regalo. El rey de Asiria, accediendo a su petición, lanzó un ataque contra Damasco y conquistó la ciudad. Luego deportó a sus habitantes aquí y mató a Rezín. El rey Acaz fue entonces a Damasco para encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Cuando vio el altar que había en la ciudad, el rey Acaz envió al sacerdote Urías un plano del altar, con un dibujo de todos los detalles. Entonces Urías construyó un altar según las instrucciones que el rey Acaz había enviado desde Damasco, y lo terminó antes de que el rey regresara. Cuando el rey llegó de Damasco y vio el altar, se acercó y presentó ahí una ofrenda. Ofreció el holocausto con la ofrenda, derramó su ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de los sacrificios de comunión. El altar de bronce, que estaba en la presencia del Señor, lo retiró de la parte delantera del edificio, y lo situó en el lado norte del nuevo altar, ya que ahora quedaba entre el nuevo altar y el templo del Señor. Luego dio estas órdenes al sacerdote Urías: ofrece en este gran altar el holocausto matutino y la ofrenda vespertina, así como el holocausto y la ofrenda del rey, y también los holocaustos, las ofrendas y las ofrendas líquidas del pueblo en general. Rocía sobre este altar la sangre de todos los holocaustos y sacrificios. Pero el altar de bronce lo usaré yo para buscar orientación. Y el sacerdote Urías hizo todo lo que el rey Acaz ordenó. El rey desmontó los paneles de las bases y les quitó los recipientes. Además bajó la fuente que estaba encima de los bueyes de bronce, y la instaló sobre un enlosado de piedra. Luego, por deferencia al rey de Asiria, quitó del templo del Señor el techado que se había construido ahí para celebrar los sábados, así como la entrada exterior para el rey. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de David. Su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. 2 Reyes. Capítulo 17. Oseas, rey de Israel. En el año 12º del reinado de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de La, comenzó a reinar en Israel. Reinó en Samaria 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que lo habían precedido. Salmanasar, rey de Asiria, atacó a Oseas, lo hizo su vasallo y le impuso tributo. Más tarde, el rey de Asiria descubrió que Oseas lo traicionaba, pues éste había enviado emisarios a So, rey de Egipto, y además había dejado de pagarle el tributo anual.
Por eso el rey de Asiria mandó arrestarlo y lo metió en la cárcel. Después invadió el país entero, marchó contra Samaria y sitió la ciudad durante 3 años. En el año 9 del reinado de Oseas, el rey de Asiria, después de conquistar Samaria, deportó a los israelitas a Asiria y los instaló en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. El pecado de Israel. Todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, los israelitas hacían cosas en secreto contra el Señor su Dios y, donde quiera que habitaban, se construían altares paganos. Desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso, erigieron piedras sagradas e imágenes de la diosa Será. En todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos. Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso el Señor dio esta advertencia a Israel, y a Judá por medio de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos. Cumplan mis mandamientos y estatutos, obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados, y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los estatutos y mandatos del Señor, y el pacto que él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos, y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas. Abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Será. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal, sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la agorería, en fin, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores, hasta que los arrojó de su presencia. Cuando él arrancó de la familia de David a los israelitas, estos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Jeroboam, por su parte, los alejó del camino del Señor y los hizo cometer un gran pecado. De hecho, los israelitas imitaron todos los pecados de Jeroboam y no se apartaron de ellos. Finalmente, el Señor arrojó a Israel de su presencia, tal como lo había anunciado por medio de sus siervos los profetas. Así, pues, fueron desterrados y llevados cautivos a Siria, donde hasta el día de hoy se han quedado. Repoblación de Samaria. Para reemplazar a los israelitas en los poblados de Samaria, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat y Sefarbayim. Estos tomaron posesión de Samaria y habitaron en sus poblados. Al principio, cuando se establecieron, no adoraban al Señor, de modo que el Señor les envió leones que causaron estragos en la población. Entonces dieron este informe al rey de Asiria: la gente que usted deportó y estableció en los poblados de Samaria no sabe lo que requiere el Dios de ese país. Por esta razón, él les ha enviado leones, para que los maten. El rey de Asiria dio esta orden: hagan que regrese a vivir en Samaria uno de los sacerdotes que ustedes capturaron ahí, y que enseñe a la población lo que requiere el Dios de ese país. Así que uno de los sacerdotes que habían sido deportados de Samaria fue a vivir a Betel, y comenzó a enseñarles cómo adorar al Señor. Sin embargo, todos esos pueblos se fabricaron sus propios dioses en las ciudades donde vivían, y los colocaron en los altares paganos que habían construido los samaritanos. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, los de Cuta, a Nergal, los de Hamat, a Asima, y los de Aba, a Nibhaz y a Tartak. Los de Sefarbayim quemaban a sus hijos como sacrificio a Adramelech y a Anamelei, dioses de Sefarbayim. Adoraban también al Señor, pero de entre ellos mismos nombraron sacerdotes a toda clase de gente para que oficiaran en los altares paganos. Aunque adoraban al Señor, servían también a sus propios dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido deportados. Hasta el día de hoy persisten en sus antiguas costumbres. No adoran al Señor ni obedecen sus estatutos ni sus ordenanzas, ni las leyes y mandamientos que el Señor ordenó a los descendientes de Jacob, a quien le dio el nombre de Israel. Cuando el Señor hizo un pacto con los israelitas, les ordenó: no adoren a otros dioses ni se inclinen delante de ellos, no les sirvan ni les ofrezcan sacrificios. Adoren solo al Señor, que los sacó de Egipto con gran despliegue de fuerza y poder. Ante él deben inclinarse y ofrecerle sacrificios.
Tengan cuidado de cumplir siempre los estatutos y ordenanzas, leyes y mandamientos que Él les dio por escrito. No adoren a otros dioses. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de todos sus enemigos. Sin embargo, no hicieron caso, sino que persistieron en sus antiguas costumbres. Aquellos pueblos adoraban al Señor, y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos. Hasta el día de hoy sus hijos, y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. 2 Reyes capítulo 18. Ezequías, rey de Judá. En el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías hijo de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar. Tenía 25 años cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Asera. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso, y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías, por eso tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. En el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Era el año sexto del reinado de Ezequías, es decir, el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Jalaj, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había ordenado. En el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Entonces Ezequías envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis: he actuado mal. Si se retira, le pagaré cualquier tributo que me imponga. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Así que Ezequías entregó a Sennacherib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, quitó a las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro con que él mismo los había cubierto, y se lo entregó al rey de Asiria. Sennacherib amenaza a Jerusalén. Desde Laquis el rey de Asiria envió a un alto oficial, al funcionario principal y a su comandante en jefe, al frente de un gran ejército, para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlo a Eliaquim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio, junto con el cronista Sebna y el secretario Joa hijo de Asaf. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria: ¿en qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña hastiada, que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si ustedes me dicen: nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios tú mismo quitaste, diciéndoles a Judá y a Jerusalén: deben adorar solamente ante este altar en Jerusalén? Ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor, el rey de Asiria: yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás resistir el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor, si confías en obtener de Egipto carros de combate y jinetes? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si fue él mismo quien me ordenó: marcha contra este país y destrúyelo. Eliaquim, hijo de Hilquías, Sebna y Joa dijeron al comandante en jefe: por favor, hábleles usted a sus siervos en arameo, ya que lo entendemos. No nos hable en hebreo, pues el pueblo que está sobre el muro nos escucha. Pero el comandante en jefe respondió: ¿acaso mi señor me envió a decirles estas cosas solo a ti y a tu señor, y no a los que están sentados en el muro? Si tanto ellos como ustedes tendrán que comerse su excremento y beberse su orina. Dicho esto, el comandante en jefe se puso de pie, y a voz en cuello gritó en hebreo: oigan las palabras del gran rey, el rey de Asiria. Así dice el rey:
no se dejen engañar por Ezequías. Él no puede librarlos de mis manos. No dejen que Ezequías os persuada a confiar en el Señor, diciendo, sin duda el Señor nos librará, esta ciudad no caerá en manos del rey de Asiria. No hagan caso a Ezequías. Así dice el rey de Asiria, hagan las paces conmigo y ríndanse. De esta manera cada uno podrá comer de su vid, y de su higuera y beber agua de su propio pozo, hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, país de grano y de mosto, de pan y de viñedos, de aceite de oliva y de miel. Así vivirán en vez de morir. No hagan caso a Ezequías, que los quiere seducir cuando dice, el Señor nos librará. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones pudo librar a su país de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfa? ¿Dónde están los dioses de Sefarbayim, de Ena y de Iba? ¿Acaso libraron a Samaria de mis manos? ¿Cuál de todos los dioses de estos países ha podido salvar de mis manos a su país? ¿Cómo entonces podrá el Señor librar de mis manos a Jerusalén? Pero el pueblo permaneció en silencio y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado, no respondan. Entonces Eliaquim, hijo de Hilquías, administrador del palacio, el cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf, con las vestiduras rasgadas en señal de duelo, fueron a ver a Ezequías y le contaron lo que había dicho el comandante en jefe. 2 Reyes capítulo 19. Isaías profetiza la liberación de Jerusalén. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además, envió a Eliaquim, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amoz. Y estos dijeron a Isaías, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer, y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva, pues, una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, este les dijo, díganle a su señor que así dice el Señor, no temas por las blasfemias que has oído, y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor regresa a su propio país. Ahí haré que lo maten a filo de espada. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libna. Luego Sennacherib recibió el informe de que Tiracá, rey de Cus, había salido para luchar contra él. Así que una vez más envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran, tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice, no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. ¿Y acaso vas tú a librarte? Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido, Gozán, Harán, Resef y la gente de Den que vivía en Telasar. ¿Dónde están el rey de Hamat, el rey de Arfaz, el rey de la ciudad de Sefarbayim, de Naoiba? Oración de Ezequías. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor, y en su presencia oró así, Señor, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha, abre tus ojos, Señor, y mira, escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. ¿Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas estas naciones y sus tierras? Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido, porque no eran dioses, sino solo madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Muerte de Sennacherib. Entonces Isaías, hijo de Amoz, envió este mensaje a Ezequías, así dice el Señor, Dios de Israel, por cuanto me has rogado respecto a Sennacherib, rey de Asiria, te he escuchado. Esta es la palabra que yo, el Señor, he pronunciado contra él. La virginal hija de Sión te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza al verte huir. A quien has insultado, contra quien has blasfemado, contra quien has alzado la voz, y levantado los ojos con orgullo, contra el Santo de Israel. Has enviado a tus mensajeros a insultar al Señor, diciendo, con mis numerosos carros de combate, escalé las cumbres de las montañas, las laderas del Líbano, talé sus cedros más altos, sus cipreses más selectos, alcancé sus refugios más lejanos, y sus bosques más frondosos. Cavé pozos en tierras extranjeras, y en esas aguas apagué mi sed. Con las plantas de mis pies sequé todos los ríos de Egipto. ¿No te has dado cuenta? Hace mucho tiempo que lo he preparado. Desde tiempo atrás lo vengo planeando, y ahora lo he llevado a cabo,
Por eso tú has dejado en ruinas a las ciudades fortificadas. Sus habitantes, impotentes, están desalentados y avergonzados. Son como plantas en el campo, como tiernos pastos verdes, como hierba que brota sobre el techo y que se quema antes de crecer. Yo sé bien cuando te sientas, cuando sales, cuando entras, y cuánto ruges contra mí, porque has rugido contra mí, y tu insolencia ha llegado a mis oídos. Te pondré una argolla en la nariz y un freno en la boca. Además, por el mismo camino por donde viniste, te haré regresar. Esta será la señal para ti, Ezequías. Este año comerán lo que crezca por sí solo, y el segundo año lo que de ahí brote. Pero al tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñas y comerán su fruto. Una vez más los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y, arriba, darán fruto. Porque de Jerusalén saldrá un remanente, del monte son un grupo de sobrevivientes. Esto lo hará mi celo del Señor de los ejércitos. Yo, el Señor, declaro esto acerca del rey de Asiria. No entrará en esta ciudad, ni lanzará contra ella una sola flecha. No se enfrentará a ella con escudos, ni construirá contra ella una rampa de asalto. Volverá por el mismo camino que vino. En esta ciudad no entrará. Yo, el Señor, lo afirmo. Por mi honor y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Esa misma noche el ángel del Señor salió, y mató a 185.000 hombres del campamento asirio. A la mañana siguiente, cuando los demás se levantaron, ahí estaban tendidos todos los cadáveres. Así que Sennacherib, rey de Asiria, levantó el campamento y se retiró. Volvió a Nínive y permaneció ahí. Pero un día, mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada y escaparon a la tierra de Ararat. Y su hijo Sarjadón lo sucedió en el trono. 2 Reyes. Capítulo 20. Enfermedad de Ezequías. Por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta Isaías, hijo de Amoz, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir, no te recuperarás. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad e integridad y he hecho lo que te agrada. Y Ezequías lloró amargamente. No había salido Isaías del patio central, cuando vino la palabra del Señor: regresa y dile a Ezequías, gobernante de mi pueblo, que así dice el Señor, Dios de su antepasado David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y, en 3 días, podrás subir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida, y a ti y a esta ciudad los libraré de caer en manos del rey de Asiria. Yo defenderé esta ciudad por mi causa y por consideración a David mi siervo. Entonces Isaías dijo: preparen una pasta de higos. Así lo hicieron. Luego se la aplicaron al rey en la llaga y se recuperó. Ezequías había preguntado al profeta: ¿qué señal recibiré de que el Señor me sanará, y de que en 3 días podré subir a su templo? Isaías contestó: esta es la señal que te dará el Señor para confirmar lo que te ha prometido. ¿Quieres que la sombra avance 10 peldaños o que retroceda 10? Es fácil que la sombra se extienda 10 peldaños, respondió Ezequías, pero no que vuelva atrás. Entonces el profeta Isaías invocó al Señor, y el Señor hizo que la sombra retrocediera 10 peldaños en la escalinata de Acaz. Mensajeros de Babilonia. En aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán y rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías, porque supo que había estado enfermo. Ezequías se alegró al recibir esto, y mostró a los mensajeros todos sus tesoros: la plata, el oro, las especias, el aceite fino, su arsenal y todo lo que había en ellos. No hubo nada en su palacio ni en todo su reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué dijeron esos hombres? ¿De dónde vinieron? Vinieron de Babilonia, un país lejano, respondió Ezequías. ¿Y qué vieron en tu palacio?, preguntó el profeta. Vieron todo lo que hay en él, contestó Ezequías. No hay nada de mis tesoros que yo no les haya mostrado. Entonces Isaías dijo: oye la palabra del Señor: sin duda vendrán días en que todo lo que hay en tu palacio, y todo lo que tus antepasados atesoraron hasta el día de hoy, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Y algunos de tus hijos, tus descendientes, serán llevados para servir como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. El mensaje del Señor que tú me has traído es bueno, respondió Ezequías. Y es que pensaba: al menos mientras yo viva, sin duda que habrá paz y seguridad. Los demás acontecimientos del reinado de Ezequías, todo su poderío y cómo construyó el estanque, y el acueducto que llevaba agua a la ciudad, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Ezequías murió, y su hijo Manasés lo sucedió en el trono. 2 Reyes. Capítulo 21. Manasés, rey de Judá. Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Hepsiba. Pero Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor,
pues practicaba las repugnantes ceremonias de las naciones que el Señor había expulsado delante de los israelitas. Reconstruyó los altares paganos que su padre Ezequías había destruido. Además, erigió otros altares en honor de Baal e hizo una imagen de la diosa Asera, como lo había hecho Acab, rey de Israel. Se postró ante todos los astros del cielo y los adoró. Construyó altares en el templo del Señor, lugar del cual el Señor había dicho: en Jerusalén pondré mi nombre. En ambos atrios del templo del Señor construyó altares en honor de los astros del cielo. Sacrificó en el fuego a su propio hijo, practicó la adivinación y la agorería, y consultó a médiums y a espiritistas. Hizo continuamente lo que ofende al Señor, provocando así su ira. Tomó la imagen de la diosa Asera que él había hecho y la puso en el templo, lugar del cual el Señor había dicho a David y a su hijo Salomón: en este templo en Jerusalén, la ciudad que he escogido de entre todas las tribus de Israel, he decidido poner mi nombre para siempre. Nunca más dejaré que los israelitas anden perdidos fuera de la tierra que di a sus antepasados, siempre y cuando tengan cuidado de cumplir todo lo que les he ordenado, es decir, toda la ley que dio mi siervo Moisés. Pero no hicieron caso. Manasés los descarrió, de modo que se condujeron peor que las naciones que el Señor destruyó delante de ellos. Por lo tanto, el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: como Manasés, rey de Judá, ha practicado estas repugnantes ceremonias y se ha conducido peor que los amorreos que lo precedieron, haciendo que los israelitas pequen con los ídolos que él hizo. Así dice el Señor, Dios de Israel: voy a enviar tal desgracia sobre Jerusalén y Judá que a todo el que la oiga le quedará retumbando en los oídos. Extenderé sobre Jerusalén el mismo cordel con que medí a Samaria, y la misma plomada con que señalé a la familia de Acab. Voy a tratar a Jerusalén como se hace con un plato que se restriega y se pone boca abajo. Abandonaré al resto de mi heredad, entregando a mi pueblo en manos de sus enemigos, que lo sacarán y lo despojarán. Porque los israelitas han hecho lo que me ofende, y me han provocado desde el día en que sus antepasados salieron de Egipto hasta hoy. Además del pecado que hizo cometer a Judá, haciendo así lo que ofende al Señor, Manasés derramó tanta sangre inocente que inundó a Jerusalén de un extremo a otro. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que hizo, incluso el pecado que cometió, están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Manasés murió y fue sepultado en su palacio, en el jardín de Uza. Y su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón, rey de Judá. Amón tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 2 años. Su madre era Mesulemet, hija de Jaruf, oriunda de Jotba. Amón hizo lo malo ante los ojos del Señor, como lo había hecho su padre Manasés. En todo siguió el mal ejemplo de su padre, adorando y postrándose ante los ídolos que éste había adorado. Así que abandonó al Señor, Dios de sus antepasados, y no anduvo en el camino del Señor. Los ministros del rey Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Entonces el pueblo mató a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y, en su lugar, proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Amón fue sepultado en su sepulcro, en el jardín de Uza, y su hijo Josías lo sucedió en el trono. 2 Reyes. Capítulo 22. Josías, rey de Judá. Josías tenía 8 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Jerida, hija de Araías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David, no se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. Le dijo: preséntate ante el sumo sacerdote Gilquías, y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor, y ha entregado a los que vigilaban la entrada. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor, para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que paguen a los carpinteros, a los maestros de obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantería para restaurar el templo. Pero no pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos proceden con toda honradez. El sumo sacerdote Gilquías dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces se lo entregó a Safán y éste, después de leerlo, fue e informó al rey. Sus servidores han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor, y se lo han entregado a los trabajadores y a los supervisores. El cronista Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Gilquías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, se rasgó las vestiduras y dio esta orden a Gilquías el sacerdote, a Agicán, hijo de Safán, a Akbor, hijo de Micaías, a Safán el cronista, y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá. Sin duda que la gran ira del Señor arde contra nosotros,
porque nuestros antepasados no obedecieron lo que dice este libro ni actuaron según lo que está ordenado para nosotros. Así que Hilquías el sacerdote, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron a consultar a la profetisa Hulda, que vivía en el barrio nuevo de Jerusalén. Hulda era la esposa de Salún, el encargado del vestuario, quien era hijo de Tikba nieto de Jarjas. Hulda les contestó: así dice el Señor, Dios de Israel, díganle al que los ha enviado que yo, el Señor, les advierto, voy a enviar una desgracia sobre este lugar y sus habitantes, según todo lo que dice el libro que ha leído el rey de Judá. Ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses, y con todos sus ídolos han provocado mi ira. Por eso arde mi ira contra este lugar y no se apagará. Pero al rey de Judá, que los envió a consultarme, díganle que en cuanto a las palabras que él ha oído, yo, el Señor, Dios de Israel, afirmo, como te has conmovido y humillado ante el Señor al escuchar lo que he anunciado contra este lugar y sus habitantes, que serían asolados y malditos, y como te has rasgado las vestiduras y has llorado en mi presencia, yo te he escuchado. Yo, el Señor, lo afirmo. Por lo tanto, te reuniré con tus antepasados y serás sepultado en paz. Tus ojos no verán la desgracia que voy a enviar sobre este lugar. Así que ellos regresaron para informar al rey. 2 Reyes capítulo 23. Renovación del pacto. Entonces el rey mandó convocar a todos los jefes de Judá y Jerusalén, acompañado de toda la gente de Judá y de Jerusalén, de los sacerdotes, de los profetas, en fin, de la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande. El rey subió al templo del Señor. Entonces, en presencia de ellos leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Después se puso de pie junto a la columna del rey, y en presencia del Señor renovó el pacto. Se comprometió a seguir al Señor y a cumplir, de todo corazón y con toda el alma, sus mandamientos, estatutos y mandatos, reafirmando así las palabras del pacto escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Luego el rey ordenó al sumo sacerdote Hilquías, a los sacerdotes de segundo rango, y a los porteros que sacaran del templo del Señor todos los objetos consagrados a Baal, a Asera y a todos los astros del cielo. Hizo que los quemaran en los campos de Cedrón, a las afueras de Jerusalén, y que llevaran las cenizas a Betel. También destituyó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los altares paganos, tanto en las ciudades de Judá como en los alrededores de Jerusalén, los cuales quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, al zodiaco y a todos los astros del cielo. El rey sacó del templo del Señor la imagen para el culto a Asera y la llevó al arroyo de Cedrón, en las afueras de Jerusalén. Allí la quemó hasta convertirla en cenizas, las cuales echó en la fosa común. Además, derrumbó en el templo del Señor los cuartos dedicados a la prostitución sagrada, donde las mujeres tejían mantos para la diosa Asera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá, y desde Geba hasta Berseba profanó los altares paganos donde ellos habían quemado incienso. También derribó los altares paganos junto a la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que está ubicada a la izquierda de la entrada a la ciudad. Aunque los sacerdotes que habían servido en los altares paganos no podían ministrar en el altar del Señor en Jerusalén, participaban de las comidas sagradas junto con los otros sacerdotes. El rey profanó el santuario llamado Tofet, que estaba en el valle de Ben-Hinnom, para que nadie sacrificara en el fuego a su hijo o hija en honor de Moloc. Se llevó los caballos que los reyes de Judá habían consagrado al sol, y que se habían puesto en la entrada al templo del Señor, junto a la habitación de Natán Melei, el eunuco encargado del recinto. Josías también quemó los carros consagrados al sol. Además, el rey derribó los altares que los reyes de Judá habían erigido en la azotea de la sala de Acaz, también los que Manasés había erigido en los 2 atrios del templo del Señor. Los hizo pedazos y echó los escombros en el arroyo de Cedrón. Profanó los altares paganos que había al este de Jerusalén, en el lado sur de la colina de la destrucción, los cuales Salomón, rey de Israel, había construido para Astarte, la despreciable diosa de los sidonios, para Quemos, el detestable dios de los moabitas, y para Moloc, el abominable dios de los amonitas. Josías hizo pedazos las piedras sagradas y las imágenes de la diosa Asera, y llenó con huesos humanos los lugares donde se habían erigido. Derribó también el altar de Betel y el altar pagano construidos por Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Además, quemó el altar pagano hasta convertirlo en cenizas, y prendió fuego a la imagen de Asera. De regreso, al ver los sepulcros que había en la colina, Josías mandó que recogieran los huesos, y los quemaran en el altar para profanarlo, cumpliendo así la palabra del Señor que el hombre de Dios había comunicado cuando anunció estas cosas. Luego el rey preguntó: ¿de quién es ese monumento que veo allá? Y los habitantes de la ciudad contestaron: es el sepulcro del hombre de Dios que vino desde Judá, y que pronunció contra el altar de Betel lo que usted acaba de hacer. Déjenlo, pues, respondió el rey, que nadie mueva sus huesos. Fue así como se conservaron sus huesos junto con los del profeta que había venido de Samaria, tal como lo hizo en Betel.
Josías eliminó todos los altares paganos que los reyes de Israel habían construido en las ciudades de Samaria, con los que provocaron la ira del Señor. Finalmente, mató sobre los altares paganos a todos los sacerdotes, y encima de los altares quemó huesos humanos. Entonces regresó a Jerusalén. Después el rey dio esta orden al pueblo: celebren la Pascua del Señor su Dios, según está escrito en este libro del pacto. Desde la época de los líderes que gobernaron a Israel hasta la de los reyes de Israel y de Judá, no se había celebrado una Pascua semejante. Pero, en el año 18 del reinado del rey Josías, la Pascua se celebró en honor del Señor. Además, Josías expulsó a los médiums y a los espiritistas, y eliminó toda clase de ídolos, y el resto de las cosas detestables que se veían en el país de Judá y en Jerusalén. Lo hizo así para cumplir las instrucciones de la ley, escritas en el libro que el sacerdote Hilquías encontró en el templo del Señor. Ni antes ni después de Josías hubo otro rey que, como él, se volviera al Señor de todo corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, siguiendo en todo la ley de Moisés. A pesar de eso, el Señor no apagó el gran fuego de su ira, que ardía contra Judá por todas las afrentas con que Manasés lo había provocado. Por lo tanto, el Señor declaró: voy a apartar de mi presencia a Judá, como lo hice con Israel. Repudiaré a Jerusalén, la ciudad que escogí, y a este templo, del cual dije: ese será el lugar donde yo pondré mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías, y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo, el faraón Necao, rey de Egipto, fue a encontrarse con el rey de Asiria camino del río Éufrates. El rey Josías le salió al paso, pero Necao le hizo frente en Meguido y lo mató. Los oficiales de Josías llevaron su cadáver en un carro desde Meguido hasta Jerusalén y lo sepultaron en su tumba. Entonces el pueblo tomó a Joacaz, hijo de Josías, lo ungió y lo proclamó rey en lugar de su padre. Joacaz, rey de Judá. Joacaz tenía 23 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Joacaz hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo habían hecho sus antepasados. Para impedir que Joacaz reinara en Jerusalén, el faraón Necao lo encarceló en Ribla, en el territorio de Hamat, y además impuso sobre Judá un tributo de 100 talentos de plata y un talento de oro. Luego hizo rey a Elaquim, hijo de Josías, en lugar de su padre, y cambió su nombre a Joacim. En cuanto a Joacaz, lo llevó a Egipto, donde murió. Joacim pagó al faraón Necao la plata y el oro que exigió, pero tuvo que establecer un impuesto sobre el país. Reclamó de cada persona, según su peso oficial, la plata y el oro que se le debía entregar al faraón Necao. Joacim, rey de Judá. Joacim tenía 25 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 11 años. Su madre era Zebudá, hija de Pedaías, oriunda de Rumá. También este rey hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo hicieron sus antepasados. 2 Reyes. Capítulo 24. Durante el reinado de Joacim, lo atacó Nabucodonosor, el rey de Babilonia, y lo sometió durante 3 años, al cabo de los cuales Joacim decidió rebelarse. Entonces el Señor envió contra Joacim bandas armadas de babilonios, arameos, moabitas y amonitas. Las envió contra Judá para destruir el país, según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de sus siervos los profetas. De hecho, esto sucedió a Judá por orden del Señor, para apartar al pueblo de su presencia por los pecados de Manasés y por todo lo que hizo, incluso por haber derramado sangre inocente, con la cual inundó a Jerusalén. Por lo tanto, el Señor no quiso perdonar. Los demás acontecimientos del reinado de Joacim, y todo lo que hizo están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Joacim murió y su hijo Joaquín lo sucedió en el trono. El rey de Egipto no volvió a hacer campañas militares fuera de su país, pues el rey de Babilonia se había adueñado de todas sus posesiones, desde el río de Egipto hasta el río Éufrates. Joaquín, rey de Judá. Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar. Reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre era Nehusta, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo malo ante los ojos del Señor, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo, las tropas de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad. Joaquín, rey de Judá, se rindió, junto con su madre, sus servidores, oficiales y nobles. Así, en el año 8 de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Tal como el Señor lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo del Señor y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho para el templo del Señor. Además, deportó a todo Jerusalén, a todos los oficiales y a todos los mejores soldados, a todos los artesanos y herreros, un total de 10.000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia. También se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey,
a sus oficiales y a la florinata del país. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7000, y a 1000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babilonia se los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey a Matanías, tío de Joaquín, y cambió su nombre a Sedequías. Sedequías, rey de Judá. Sedequías tenía 21 años cuando comenzó a reinar, reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Libna. Al igual que Joacim, Sedequías hizo lo malo ante los ojos del Señor, a tal grado que el Señor, en su ira, los echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. La caída de Jerusalén. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. Dos Reyes. Capítulo 25. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, marchó con todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó torres de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, cuando el hambre se agravó en la ciudad, y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino al Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron, abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Luego lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Ahí Sedequías recibió su sentencia. Ante sus propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes quinto del año 19 del reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradán, que era el comandante de la guardia, fue a Jerusalén y prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes. Entonces todo el ejército de los babilonios bajo su mando derribó las murallas que rodeaban la ciudad. Además, Nabuzaradán, comandante de la guardia, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de la muchedumbre y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos. Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaban en el templo del Señor, y se llevaron el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, los cortapabilos, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia tomó los incensarios y los tazones, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las dos columnas, de la fuente y de las bases, que Salomón había hecho para el templo del Señor, era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 18 codos de altura. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 3 codos de altura, y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las dos columnas tenían el mismo adorno. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote de segundo rango, y a los 3 porteros de los que quedaban en la ciudad. Apresó al oficial encargado de las tropas, a 5 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban en la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia, que estaba en Ribla. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, nombró a Gedalías, hijo de Ahicam y nieto de Safán, para gobernar a la gente que había dejado en Judá. Cuando los oficiales del ejército de Judá y sus tropas se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedalías, fueron a ver a este en Mizpa. Los oficiales eran Ismael, hijo de Netanías, Jonán, hijo de Carea, Seraías, hijo de Tanhumet, oriundo de Netofa, y Jazanías, hijo de un hombre de Macá. Gedalías hizo este juramento a ellos y a sus tropas: no teman a los oficiales babilonios. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Pero a los 7 meses, Ismael, hijo de Netanías y nieto de Elisama, de estirpe real, junto con 10 hombres que lo acompañaban, fueron y asesinaron a Gedalías. También mataron a los hombres de Judá, y a los babilonios que formaban parte de su séquito en Mizpa. Luego de eso todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, junto con los oficiales del ejército, pues temían a los babilonios. Liberación del rey Joaquín. En el día 27 del mes 12 del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, y Bolmerodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero,
y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia.